Alejandría, a él se le mostró la tumba de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y una vez que vio la tumba, la sepultura de Alejandro, también se le ofreció mostrarle la tumba del rey Ptolomeo. Pero Julio César dijo: yo vine a ver a un rey, no vine a ver un cadáver. Yo vine a ver un rey, no vine a ver un cadáver. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a ver a un rey, no a ver un cadáver. Cuando venimos a la iglesia, particularmente en la mañana de resurrección, venimos a ver a un rey viviente, a un rey vivo, no venimos a ver un cadáver. Cristo ha resucitado en verdad. Pues verá usted, las pirámides de Egipto son famosas porque ellas contienen los cuerpos momificados de reyes egipcios de la antigüedad. La abadía de Westminster en Londres es famosa, es de gran renombre porque en ella descansan los restos de nobles y notables ingleses. La tumba de Mahoma es notable porque en ella porque en ella yace, mejor dicho, un féretro con los huesos que contiene los huesos de Mahoma. El Taj Mahal fue construido como un memorial a una esposa de uno de los shahs de la India. El cementerio de Arlington en Washington, D.C., es un lugar célebre porque es el lugar donde yacen muchos americanos de gran renombre. Pero el jardín y su tumba, la tumba de ese jardín, la tumba de Jesús es famosa, sin embargo, no por lo que se encuentra dentro de ella, sino porque está vacía. Pero una tumba vacía fue lo último que ciertas mujeres que fueron a ver el lugar de la sepultura de Jesús esperaron encontrar. Una tumba vacía, un sepulcro vacío, fue lo último que ellas esperaron encontrar. Lucas nos dice, y tenga su Biblia en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Lucas nos dice que estas mujeres vinieron muy temprano, el primer día de la semana, esto es el domingo, para completar apropiadamente el ungimiento del cuerpo de Jesús, como requerían las costumbres. Ellas fueron incapaces de hacerlo con propiedad debido a la premura del tiempo, ya que el Sabbat, el día de reposo, se aproximaba. Sin embargo, nosotros leemos en el versículo 56 del capítulo 23 que ellas fueron a casa, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y entonces el versículo 1 del capítulo 24 nos dice que muy temprano, probablemente algunos dicen al amanecer, a las 5 o 6 de la mañana, probablemente ellas vinieron a la tumba y traían consigo todos esos ungüentos y especias aromáticas. Y nos dice el Evangelio de Marcos que durante el trayecto se iban preguntando la una a la otra, ¿quién les removería la piedra? ¿Quién estaría ahí o quién podría remover la piedra para que ellas entonces pudieran ungir el cuerpo de Jesús? Y esto nos dice un par de cosas. Número 1, ellas se preguntaban quién removería la piedra. ¿Por qué? Porque ninguno de los hombres les acompañó. ¿Dónde estaban los hombres? Como la mayoría de nosotros en la pandemia, encerrados.
aterrorizados, muertos de miedo. Así que estas mujeres valientes fueron a la tumba con estos ungüentos para completar lo que habían iniciado la noche de la crucifixión. Y segundo, que ellas se iban preguntando quién removería la piedra, nos dice que efectivamente no esperaban que Jesús hubiera resucitado. Esto es lo último que ellas tenían en mente. Su preocupación más bien era: ¿quién nos va a abrir la tumba? ¿Quién va a mover esa piedra para que podamos ungir el cuerpo del Señor? Cuando ellas llegaron, encontraron una cosa, pero no encontraron otra. Interesante el énfasis que Lucas pone aquí. Nos dice que hallaron algo y no hallaron otra cosa. En otras palabras, ellas encontraron que la piedra había sido removida. O sea, no encontraron lo que esperaban encontrar, es decir, la piedra cubriendo la entrada de la tumba. Y ellas tampoco encontraron el cuerpo de Jesús. En otras palabras, encontraron aquello que no esperaban. Y por lo tanto, estas mujeres, por decirlo menos, Lucas nos dice aquí en su narrativa, estaban perplejas. Note usted, por favor, lo que dice el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Por qué? Perplejas por lo que no hallaron y perplejas por lo que hallaron, o perplejas por lo que hallaron y por lo que no hallaron. Estaban confundidas, no podían darle sentido a lo que ellas estaban viendo allí. Y entonces ellas se miraban quizá la una a la otra, tratando de encontrar alguna explicación para lo que había sucedido. Ahora, es claro, hermanos, es claro, hermanas, que estas mujeres, aunque devotas, aunque eran mujeres que amaban profundamente al Señor, es claro por lo que leemos aquí, que albergaban al mismo tiempo incredulidad en su corazón. Ellas no creían que Jesús resucitaría de los muertos. Por lo tanto, podemos ver aquí que ellas estaban perplejas cuando vieron la tumba vacía. De hecho, la resurrección, como mencioné, no estaba en sus pensamientos. Cuando ellas llegaron al sepulcro y vieron la piedra removida, lo primero que vino a su mente no fue: aleluya, el Señor ha resucitado. Y se dijeron la una a la otra: Cristo ha resucitado. Y Juana contestó: ha resucitado en verdad. Y María Magdalena dijo: Cristo ha resucitado. Y la esposa de Jacobo dijo: ha resucitado en verdad. Y entonces una vez más dijo: Cristo ha resucitado. Y todas ellas, una voz, gritaron jubilosas: Cristo ha resucitado en verdad. Vayamos a decirle a todos que Cristo ha resucitado. No, eso no es lo que sucedió, por supuesto. Yo me pregunto si estas mujeres de alguna manera nos describen a nosotros el día de hoy. Me pregunto si de alguna manera estas mujeres le describen a usted el día de hoy. Pues verá usted, nosotros siempre le decimos a las personas que la tumba vacía separa a la cristiandad de otras religiones. Y de hecho, por supuesto que esto es cierto. La tumba vacía hace toda la diferencia en el universo. Por supuesto que es verdad que la tumba vacía separa a la cristiandad de cualquier otra religión. Yo no estoy negando, por supuesto, por favor, no me malentienda por lo que voy a decir. No estoy negando el valor apologético, el gran valor apologético. ¿Qué es apologético? Bueno, apologética tiene que ver con la defensa de nuestra fe.
con presentar una defensa de lo que creemos, por supuesto. Y no estoy negando, como decía, el gran valor apologético de la evidencia innegable de la tumba vacía de Jesús. Sin embargo, aunque esto pueda sonar extraño, una tumba vacía no es suficiente. Una tumba vacía, un sepulcro vacío, no es suficiente. Bueno, por lo menos no lo fue para esas mujeres. ¿Y sabe por qué? Bueno, vamos a ver entonces en un momento más el por qué. Pero también una tumba vacía tampoco es suficiente para nosotros. Una tumba vacía por sí misma, en sí misma, no es suficiente para que una persona crea en Jesús. Y específicamente para que una persona crea que Jesús ha resucitado. Así que Lucas nos dice, nos cuenta, nos relata algo que hizo la diferencia en estas mujeres, en la vida de estas mujeres, y cómo les cambió para siempre. Y eso es exactamente lo que todos nosotros necesitamos también el día de hoy. Es lo que necesitamos para poder creer en la resurrección de Jesús. ¿Y qué es aquello que necesitamos? ¿Qué es lo que ellas necesitaban? ¿Y qué es lo que usted y yo necesitamos el día de hoy? En una sola frase, la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Más precisamente, necesitamos creer en la palabra de Jesús. Y precisamente porque una tumba vacía no es suficiente para creer en la resurrección, entonces nosotros debemos creer en la palabra de Jesús. Como este pasaje, como este texto nos muestra esta verdad tan importante, tan fundamental. Bueno, lo hace llamando nuestra atención, o por lo menos esta mañana quiero enfatizar tres acciones aquí. Tres acciones que tienen que ver con estas mujeres que fueron al sepulcro, pero que tienen que ver también con cada uno de nosotros el día de hoy. En primer lugar, se nos dice que a las mujeres se les recordó la palabra de Jesús. A las mujeres se les recordó, y tengo 3 R's para usted el día de hoy. Se les recordó la palabra de Jesús. Vea usted versículos 4 al versículo 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mientras que estas mujeres estaban perplejas, confundidas, sin poder dar sentido a lo que estaban atestiguando, Lucas nos dice 2 varones, 2 ángeles se aparecieron. Hay una variación con respecto al número de ángeles entre los evangelios, pero es una cuestión de énfasis. Probablemente aquí se quiere decir, cuando se mencionan que aparecieron, como de hecho así fue, 2 ángeles, bueno, lo que se quiere enfatizar aquí es que, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, se requerían de 2 testigos para confirmar la veracidad de un evento. Ahora, estos ángeles, lo primero que hicieron fue, al ver la perplejidad y de hecho la incredulidad de estas mujeres, lo primero que hicieron fue reprenderles. Noten qué es lo que dice Lucas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado.
como dijo. Los ángeles, bueno, uno de ellos por lo menos le dice a estas mujeres: ¿por qué están buscando aquí al Señor Jesús? No está aquí, Él ha resucitado, hermanos. Nosotros creemos y servimos a un Cristo vivo, a un Cristo viviente. Nosotros no tenemos una relación con un profeta muerto. Nuestra relación con Jesús no es una relación de meramente recordar las palabras y las acciones que realizó cuando estuvo en vida. Nuestra relación como cristianos no es una relación con una ideología, ni tampoco con una creencia religiosa, ni tampoco nuestra relación es con un libro. Nuestra relación es con un Cristo que vive el día de hoy, que está vivo el día de hoy. Y entonces note usted, por favor, que a estas mujeres se les recordó específicamente la palabra de Cristo. Versículos 6b y 7. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, y aquí el ángel cita a Jesús, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí hay algo que Alistair Begg señala y me parece muy interesante. Hermanos, necesitamos la palabra de Cristo para poder creer. Porque una tumba vacía sin interpretación, sin explicación e interpretación, no es suficiente. Y lo que es más, una tumba vacía más un par de ángeles sin la palabra de Cristo no es suficiente. Vaya, note usted por favor que las mujeres en ese momento, al ver a los ángeles, no dijeron: ciertamente resucitó como había dicho, por eso están los ángeles aquí. No, una tumba vacía no es suficiente. Una tumba vacía más un par, o para decirlo de manera más precisa, más la aparición de un par de ángeles tampoco es suficiente. Los ángeles, al menos como dije, uno de ellos habló la palabra de Cristo. Ellos hablaron la palabra de Cristo a estas mujeres. Ellos, para decirlo de manera sencilla, les hablaron la Biblia. Por supuesto, la Biblia todavía no había sido inscripturada en su totalidad, pero lo que ellos dijeron al citar las palabras de Jesús, por supuesto, ellos hablaron la palabra de Dios mismo. Ahora, aquí hay algo muy importante para todos nosotros. Vaya, no necesitas convencer a la gente con respecto a la veracidad, al innegable hecho de la resurrección del Señor Jesús, mostrándoles o apuntándoles a una tumba vacía. Por supuesto que, no me malentiendan una vez más, la evidencia es importante y la evidencia es innegable. Pero ultimadamente entonces, no llamamos a las personas a creer en la resurrección de Cristo mostrándoles un sepulcro vacío. Les llamamos a creer en la resurrección de Cristo al creer en la palabra de Cristo Jesús. No está aquí, pues Él vive, ha resucitado como Él dijo. Y esto tiene tremendas implicaciones para todos nosotros. Hermanos, entonces no vamos a convencer a las personas mostrándoles el sepulcro vacío. No fue suficiente para esas mujeres, ni tampoco será suficiente para usted, para mí o para alguna persona. Bueno, lo que es más,
Bueno, tal vez algunos de ustedes, yo no he tenido la oportunidad. La mayoría, la inmensa mayoría de nosotros no ha ido a Tierra Santa a ver la iglesia del Santo Sepulcro y ver el lugar de la sepultura de Jesús. Lo que nosotros necesitamos es hablarles la palabra de Cristo acerca de su resurrección. Es interesante, no sé si usted recuerda esta historia que Jesús contó. Algunos se debaten entre que si es una parábola o Jesús estaba hablando de un hecho que había acontecido, pero Lucas mismo nos dice en su evangelio acerca de dos personas fallecieron más o menos simultáneamente. Los identifica como el rico y Lázaro. El rico disfrutaba pues de su fortuna y todos los días hacía espléndidos banquetes. Convidaba a sus familiares, a sus amigos y servía los más suntuosos y suculentos manjares. Pero a su puerta había un mendigo en tal deplorable condición que estaba cubierto de llagas. Y nos dice Lucas que los perros le lamían las heridas. Es decir, Lucas nos dice que los perros tenían más compasión de este hombre que el rico que celebraba todos los días banquetes. Y nos dice Lucas que este mendigo deseaba comer las migajas que caían de esa mesa. Bueno, murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Después se nos dice que murió el rico y fue sepultado. Un contraste ahí en cómo se describe la muerte de cada uno. Y entonces se nos dice que el rico se halló en tormento y suplicó a Abraham, al padre Abraham, a quien vio a la distancia y vio a Lázaro ahí, y le dijo: Padre Abraham, di que Lázaro aún en el infierno seguía siendo el mismo, mandando que el mendigo le sirviera. Dile a Lázaro que venga y refresque mi boca. Y entonces Abraham le dice: mira, es imposible, no podemos pasar de acá para allá ni de allá para acá. Y entonces más adelante le dice: oye, tengo unos hermanos, por favor, permite que vaya y le diga a mis hermanos, que les advierta para que ellos no vengan a este lugar. Permite que vaya alguien a decirles, que vaya Lázaro o alguien a decirles que no vengan a este lugar, que les advierta de este tormento. Y Abraham dice: a Moisés tienen, a los profetas tienen, en otras palabras, tienen la escritura. Y dice entonces esta frase tan importante: si no creen la escritura, tampoco creerán ni aun que un muerto regrese de la muerte para hablarles. Eso es muy importante, porque a veces nosotros creemos que vamos a convencer a las personas solamente mediante mostrarles evidencia contundente e innegable. Pero recuerde usted una dinámica básica del corazón humano caído, como Pablo dice en Romanos 1:18, ¿qué es lo que hace todo ser humano caído? En impiedad e injusticia detiene, suprime la verdad. Puede estar frente a verdad clara, contundente, innegable, y aún así decir no creo. Porque últimamente, como hemos dicho, la incredulidad no es un asunto meramente intelectual, es principalmente un asunto moral. La incredulidad no se debe a falta de evidencia, al contrario, la incredulidad persiste aún a pesar de evidencia clara, innegable y contundente y convincente. Así entonces, nosotros no vamos a poder convencer a las personas de que Jesús está vivo meramente y únicamente apuntándoles a la tumba vacía. Más bien tenemos que llamarles a creer la palabra de Cristo. Tenemos que hablarles la palabra de Cristo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, ciertamente a estas mujeres se les recordó la palabra de Cristo. Pero en segundo lugar, ellas, Lucas nos dice,
recordaron la palabra de Cristo o la palabra de Jesús. Vea usted, por favor, versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. Fue cuando ellas, o hasta que ellas recordaron la palabra de Jesús, que pudieron interpretar los eventos que les habían dejado perplejas y confusas. Pudieron interpretar esos eventos, pero los pudieron interpretar a la luz de la palabra que se les había recordado. Su perplejidad entonces comenzó a dar lugar a claridad y, por supuesto, a fe. Y aquí hay un principio muy importante que Lucas nos muestra aquí, y que es una de las muchas aplicaciones que pudiéramos encontrar. Y es como dice Ligon Duncan, hay una enseñanza muy importante acerca de la naturaleza de la vida cristiana. Así como las mujeres no pudieron entender los eventos aparte de la palabra de Cristo, nosotros no podemos darle sentido a la vida aparte de la palabra de Cristo. Habrá situaciones en nuestras vidas que nos van a dejar por lo menos perplejos y confundidos. Por lo menos nos dejarán rascándonos la cabeza. Habrá situaciones en su vida, en mi vida, las cuales parecerán no tener sentido alguno. Por eso es muy importante que podamos entender este principio aquí. ¿Y cuál es este principio? Bueno, así como ellas no entendieron la palabra de Jesús a la luz de la tumba vacía, sino que entendieron la tumba vacía a la luz de las palabras de Jesús, nosotros también, hermanos, no debemos leer la palabra de Dios a la luz o a través de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de los eventos que ocurren en nuestras vidas, sino que debemos leer nuestras vidas a la luz de la palabra de Jesús. En otras palabras, no interprete la palabra de Jesús a la luz de lo que ocurre en su vida. Por el contrario, interprete lo que ocurre en su vida a la luz de la palabra de Jesús. Hermanos, nosotros creemos como cristianos por obra del Espíritu Santo las palabras de Jesús, la palabra de Jesús para hablar en singular. Nosotros ultimadamente no creemos en una tumba vacía. ¿Creemos los cristianos en una tumba vacía? Por supuesto que sí, absolutamente sí. Claro que sí, creemos en una tumba vacía, pero nosotros no creemos ultimadamente en una tumba vacía, es decir, no ponemos ultimadamente nuestra confianza en la tumba vacía. ¿Qué hará usted? Cosa que pudiera suceder, aunque por supuesto sería una falsedad, pero ¿qué haría usted o qué hará usted si de pronto el día de mañana se publicara que encontraron el cuerpo de Jesús? Que pruebas de ADN hechas con supercomputadoras cuánticas han probado, más allá de toda duda, que los huesos que encontraron eran de Jesús de Nazaret. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a colapsar su fe? Bueno, sería un golpe bastante duro, ¿no es cierto? Ahora, absolutamente tal cosa no va a suceder. Pudieran inventar cuentos y falsedades como intentaron hacerlo desde el mismo momento que Jesús resucitó. Acuérdese usted qué hicieron las autoridades judías. Sobornaron a los guardias, ¿no es cierto? Sobornaron a los guardias para que contaran la historia de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y a lo largo de la historia ha habido personas que se han empeñado en tratar de negar la verdad innegable de que Jesús vive. Pero últimamente nosotros no creemos porque hemos visto el sepulcro vacío, ¿no es verdad? La mayoría de nosotros, como dije, no ha estado ahí en Tierra Santa, por supuesto.
Nosotros creemos a pesar de no haber visto el sepulcro vacío. ¿Por qué? Porque creemos por obra del Espíritu Santo la palabra de Jesús fielmente registrada, sin error alguno en la Escritura. Creemos nosotros que las Sagradas Escrituras, los Evangelios y en particular este relato de Lucas es un testimonio veraz, verídico de lo que Jesús dijo. Y Él dijo que resucitaría, que se levantaría de los muertos. Y adivine qué, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Ahora bien, ¿significa eso que no hay evidencia histórica acerca de la resurrección de Jesús? Por supuesto que no, como hemos dicho. Hay más que suficiente evidencia innegable, convincente, contundente, etcétera, etcétera. Pero toda esa evidencia, aparte de fe en la palabra de Cristo, ¿es suficiente? No, no lo es. No lo es. Estas mujeres recordaron, en ese momento recordaron que Jesús les había dicho. ¿Sabe usted? Hay momentos en nuestras vidas cuando atravesamos por problemas y dificultades, cuando estamos perplejos, cuando lo que debe ser no es lo que es, o lo que es no es lo que debe ser, y no podemos dar sentido a la vida. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos que alguien nos recuerde la palabra de Jesús. El Espíritu Santo usa poderosamente, y lo sabré cuando una vez, hace mucho tiempo, pasé por un tiempo muy difícil. Había alguien que me recordaba la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Y es lo que necesitamos hacer el uno para con el otro, hermanos. Habrá momentos cuando nos sintamos desanimados, desalentados, frustrados, que estamos aparentemente al borde de abandonar la fe por lo que está sucediendo en nuestra vida, por las situaciones que estamos enfrentando en ese momento. Habrá momentos de profunda tristeza y soledad y depresión. Necesitaremos entonces de alguien que venga y nos diga: acuérdate de lo que Jesús dijo. Cuando enfrentamos enfermedad y dolor y tristeza, particularmente necesitamos que nos recuerden que Cristo Jesús ha resucitado y que su resurrección hace toda la diferencia en el universo. En esos momentos necesitamos que alguien nos hable este mensaje glorioso, que Cristo Jesús vive, que Cristo Jesús ha resucitado como Él dijo. Necesitamos recordarnos el uno al otro, y por obra del Espíritu Santo, al hacer memoria de lo que ya hemos oído otras veces. Pero ¿sabe usted? Hay un poder tremendo en escuchar la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y es un mensaje que hemos oído los cristianos una y otra vez, quizá. Y quizá nos pase como ese hombre que un domingo fue a la iglesia, y entonces durante el sermón estaba muy agitado, inquieto, y cuando terminó el culto se acercó al pastor y a hablar con él directamente. Le dice: pastor, hay que hacer algo con sus sermones, porque cada vez que vengo usted predica de lo mismo. Sí, pero tú solamente vienes el domingo de resurrección. ¿Qué quieres que yo predique? ¿No? Sí, es esa vieja historia que ha oído. Cristo ha resucitado. Sí, pero ese mensaje poderoso, ese mensaje hace una diferencia. El Espíritu Santo lo usa ¿para qué? Para reanimar y reavivar la fe del creyente cuando pasa por situaciones difíciles. Cuando estas mujeres hicieron memoria de lo que habían escuchado, de lo que Jesús había dicho, entonces hubo un cambio en sus vidas. Y esta es la tercera acción. No solamente a ellas se les recordó la palabra de Jesús, no solamente ellas recordaron la palabra de Jesús, pero también hicieron algo más. Las mujeres reportaron las noticias acerca de Jesús. Vean versículos
9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí se dan los nombres de estas mujeres: María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella. Estaba toda la sociedad femenil ahí reunida, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Note, 2 veces aquí se nos dice: dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10, dijeron todas estas cosas a los apóstoles. Ahora, es muy importante que usted en este momento traiga a la memoria lo que Lucas dice acerca de cuál es el propósito de su evangelio. ¿Por qué él escribió su evangelio? Si va conmigo ahí al primer capítulo de Lucas, entonces leerá lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas dice que él condujo una investigación diligente, minuciosa, exhaustiva, con el propósito de presentar un relato veraz, verídico de las cosas que habían sucedido. En pocas palabras, Lucas era un historiador que ponía gran valor en la investigación diligente y cuidadosa. Y entonces él quería presentar los hechos, presentar historia real, no ficción. Ahora es interesante lo que Lucas hace. Basa en gran medida su relato de la resurrección en el testimonio de unas mujeres. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, usted tiene que entender que en esos tiempos el testimonio de las mujeres era considerado como, para decirlo menos, carente de credibilidad, y por supuesto no era aceptado ni aceptable en una corte legal. O sea, no podían llamar al estrado a una mujer para testificar. De hecho, Celso, un filósofo griego que vivió en el segundo siglo, él era antagonista hacia el cristianismo, y él enlistó muchos argumentos en contra del cristianismo, y uno de ellos precisamente era que el relato escrito de la resurrección no podía ser verdad, y la cristiandad no podía ser verdad porque se basaba en un relato de un montón de mujeres. De hecho, todo judío varón oraba todas las mañanas dando gracias a Dios porque él no lo hizo gentil o mujer. O sea, así era el asunto en ese tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Note, por favor, no pierda de vista la importancia de esto, que Lucas escogiera el testimonio de estas mujeres. Era algo contraintuitivo, contracultural, y que por supuesto tendría repercusiones. Pero Lucas precisamente está diciendo: esto no lo inventé. Si él hubiera tratado de escribir un relato ficticio de manera convincente, lo último que hubiera escogido sería el testimonio de un montón de mujeres que todos sabemos, dicen, son histéricas e inventan cosas. Por supuesto que Lucas no hubiera escogido el testimonio de esas mujeres. Pero noten, por favor, que ellas fielmente reportaron todo, sin quitar nada. Reportaron la tumba vacía, reportaron que el cuerpo no estaba ahí, bueno, la piedra removida, el cuerpo no estaba ahí. Y además reportaron que se les aparecieron ángeles. Todo
lo que sucedió y todo lo que se les dijo fielmente, dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Y amados hermanos, no solamente a usted se le recuerda esta mañana lo que Jesús dijo acerca de su resurrección. Y por supuesto, espero que por obra del Espíritu Santo esté haciendo memoria de la palabra de Jesús, recordando la palabra de Jesús y creyendo la palabra de Jesús. Pero hay algo más, hay un llamado para usted y para mí en consecuencia. Y el llamado es reportar, dar testimonio, proclamar la resurrección de Cristo. Sin embargo, mucho me temo que a los cristianos nos gusta. Por supuesto, nos encanta que se nos recuerde la historia de resurrección. Por eso estamos aquí. Y nos encanta hacer memoria de la historia de la resurrección. Pero ¿qué de reportar a otros? ¿Qué de compartir con otros? ¿Qué de proclamar? ¿Qué de dar testimonio de la resurrección de Cristo? Ahí es cuando la mayoría de nosotros, a diferencia de estas mujeres, callamos. ¿Por qué? Porque por supuesto tenemos miedo que ocurra lo que le ocurrió a estas mujeres cuando fueron a los 11 que estaban, como dije, muertos de miedo, encerrados cual cristianos en pandemia. Y entonces vean qué sucedió allí. Ellos llegaron y les dijeron todas estas cosas, todo. 2 veces se nos dice versículo 9 y versículo 10. Versículo 11 nos dice, sin embargo, mas a ellos les parecían locura. La palabra que Lucas usa aquí es interesante porque todos sabemos que Lucas era un médico. Lucas usa jerga médica, usa un término médico, un término que se usaba para hablar de una condición, para hablar de una persona delirante, de los delirios de alguien que no tenía sanidad mental o que por lo menos pasaba por una condición que le hacía delirar, hablar cosas sin sentido, decir cosas que sencillamente no eran verdad, imaginaciones, por decir lo menos. Entonces, probablemente también nosotros tenemos miedo de que personas nos tomen por locos delirantes cuando hablemos de que Jesús vive, que Cristo está vivo. Y a lo mejor entonces por eso tenemos miedo de ir y reportar todas estas cosas a nuestros parientes, a nuestros amigos. Una cosa es venir a la iglesia y que se nos recuerde esta hermosa historia de la resurrección. Una cosa es hacer memoria, recordar la historia de la resurrección, pero otra cosa es reportar la historia de la resurrección. Pero ¿sabe usted? Ese es nuestro deber. Y ese es nuestro llamado y es por supuesto el impulso natural de aquel que cree que Cristo vive. Un predicador británico, W.E. Sangster, comenzó a perder su voz, se nos dice, y su movilidad a mediados de los años 50. Él tenía una enfermedad que causaba atrofia muscular progresiva. Él reconoció que el final se acercaba ya en su vida. Así que se abandonó a escribir y a orar. La voz de Sangster eventualmente falló completamente. Sus piernas llegaron a ser inútiles. Una mañana de Pascua, una mañana de resurrección, justo unas semanas antes de su muerte, él escribió una carta a su hija. Y en esta carta él dijo: es algo terrible despertar en la mañana de resurrección y no tener voz con la cual gritar: Él vive. Pero sería aún más terrible tener una voz y no querer gritar: Él vive. Usted y yo tenemos esta voz y somos llamados a proclamar,
Somos llamados a reportar, a testificar que Cristo vive. Que Cristo vive. Pregunta para todos nosotros: ¿crees en la resurrección de Cristo Jesús? Y aquí este lugar se divide en dos grupos: los que creen y los que no creen. Si tú no crees en la resurrección, por supuesto que no creerás aunque veas el sepulcro vacío, a menos que creas en la palabra de Jesús. Y para creer la palabra de Jesús necesitas la obra del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo tome esa palabra, la implante en tu corazón y produzca fe verdadera, de manera que aún no habiendo visto, tú puedas creer como ciertísimas las cosas que Jesús dijo y las cosas que Jesús hizo. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, hay algo que no debemos perder de vista aquí. ¿Qué es lo que el ángel le dijo a estas mujeres? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Esto tiene masivas, tremendas implicaciones para ti y para mí el día de hoy. Pues si Jesús resucitó como dijo, entonces Jesús es el Señor. Entonces Jesús es Dios. Si Jesús resucitó como dijo, eso quiere decir que todo lo demás que Él dijo es verdad. Y entonces Jesús tiene la autoridad para demandar sumisión a Él como el Señor. Si Jesús resucitó, entonces tiene autoridad sobre tu vida, y su mandato de arrepiéntete y cree es algo que debes obedecer el día de hoy. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Si Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más deplorables. No puede haber un grupo más deplorable que este, que está aquí haciendo memoria de un muerto. Pero si Jesús resucitó, nuestra fe entonces no es vana. Si Jesús resucitó, todo lo que Él prometió es verdad. Entonces, si no estás creyendo en Cristo, si no crees en Él como el Señor vivo y resucitado, te llamo en su nombre a doblar tus rodillas y entregar tu vida a Jesucristo el día de hoy. Pero también hay una última palabra para los cristianos. Tal vez algunos de nosotros vinimos a este lugar perplejos por lo que está pasando en nuestra vida. Quizá por la enfermedad de algún ser querido. Pero ¿cómo puede ser si hicimos todo lo posible? Había tapetes sanitizantes, sanitizábamos 3 veces al día, ni salía y tiene COVID. ¿Cómo es posible? O viniste aquí perplejo por tu situación económica. ¿Cómo es posible? Sirvo al Señor y nomás no. Y estás aquí tal vez confundido y frustrado, desalentado, desanimado. Bueno, acabas de escuchar aquello que hace toda la diferencia. Cristo Jesús vive. Y porque Él vive como cantamos, no tememos al mañana. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Hay más alegría en un cementerio. Amén. ¿Verdad? Ahora, hermanos, nos necesitamos el uno al otro. Tus hermanos van a necesitar este día que les recuerdes la palabra de Jesús. Tus hermanos van a necesitar en algún momento de su vida que les recuerdes la palabra de Jesús. Tú vas a necesitar que alguien te recuerde la palabra de Jesús. Animémonos, dice el apóstol Pablo, alentémonos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya. Cristo ha resucitado en verdad.
aleluya. Cristo ha resucitado en verdad, aleluya, amén. El Señor bendiga su palabra.